El aire en el penthouse que Alejandro y Sofía habían elegido para comenzar su vida juntos, ahora suspendido a solo 3 días de la boda, se sentía espeso, casi irrespirable. El aroma de las docenas de rosas blancas, las favoritas de Sofía, que decoraban profusamente la estancia principal. Normalmente, un bálsamo para su alma. Hoy parecía una burla cruel, un recordatorio punzante de los sueños que se desmoronaban con cada segundo que pasaba. Sofía estaba de pie junto al enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un tapiz de luces que antes le prometía un futuro brillante, y ahora solo reflejaba el vacío helado en su interior. Su vestido de seda color marfil, elegido para la cena de ensayo de esa noche, se adhería a su figura esbelta, pero ella se sentía expuesta, vulnerable, como si el mundo entero pudiera ver la tempestad que se desataba en su pecho. Las palabras, o más bien, la confesión que Alejandro le había hecho apenas una hora antes, resonaban en su mente como un eco macabro. Soy camarero. Sofía, ese es mi trabajo, mi única profesión. Camarero. La palabra en sí misma no era el problema, era la mentira, la elaborada farsa que él había tejido durante los 2 años de su noviazgo. Alejandro, el hombre que la había cortejado, con una inteligencia aguda, una cultura vasta y una aparente sofisticación que rivalizaba con la de cualquier empresario de la élite a la que ella pertenecía. El hombre que discutía de filosofía con su padre, un magnate de la industria naviera, y que parecía tan cómodo en las galas benéficas como en las cenas íntimas. Todo eso había sido una actuación. Se giró lentamente para enfrentarlo. Alejandro estaba sentado en el borde de uno de los sofás de diseño italiano, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. No había rastro del hombre seguro y carismático que ella conocía. En su lugar, veía a un extraño, uno que llevaba la carga de un engaño monumental, porque su voz fue un susurro roto, cargado de una incredulidad que luchaba por transformarse en ira. ¿Por qué mentirme así? Alejandro, durante tanto tiempo, él levantó la vista. Sus ojos, normalmente de un azul profundo y penetrante, estaban empañados por un dolor que Sofía, en su propio torbellino de emociones, apenas podía registrar como genuino, pero que era genuino en él y Anymore. No quería perderte. Sofía, dijo él, su voz ronca. Sabía que si te decía la verdad desde el principio, tu mundo, tu familia, no lo entenderían, no me aceptarían. Así que decidiste construir toda nuestra relación sobre una mentira. Ella dio un paso hacia él, la seda del vestido susurrando con cada movimiento. Creíste que nunca lo descubriría, que podríamos casarnos, tener una vida, y tú seguirías siendo quién sabe quién, mientras yo creía que eras otra persona. La ironía era que la verdad había salido a la luz de la manera más mundana posible. Una amiga de su madre, Eugenia, una mujer conocida por su lengua afilada y su omnipresencia en los círculos sociales, había visto a Alejandro no en una junta directiva ni en un club exclusivo. Lo había visto sirviendo mesas en un restaurante modesto, casi escondido, en un barrio alejado del lujo que ambos solían frecuentar. Eugenia, por supuesto, no había perdido tiempo en alertar a la madre de Sofía, y la noticia que había llegado a ella como una bomba de relojería. Al principio, Sofía se había negado a creerlo. Había defendido a Alejandro, inventando excusas, diciendo que debía ser un error, un malentendido, pero la semilla de la duda había sido plantada, y cuando lo confrontó, él no lo negó. Simplemente confirmó la humillante verdad. No es tan simple, Sofía, replicó Alejandro, poniéndose de pie. Intentó acercarse, pero ella retrocedió instintivamente, y él se detuvo, una nueva capa de dolor añadiéndose a la que ya nublaba su rostro. Hay cosas que no entiendes. Entonces explícamelas, exclamó ella, la voz subiendo de volumen, porque ahora mismo lo único que entiendo es que el hombre con el que iba a casarme en 3 días es un fraude, un completo y absoluto fraude. ¿Qué más me has ocultado? ¿Tienes una familia secreta? ¿Deudas de juego? El rostro de Alejandro se contrajo ligeramente ante sus acusaciones, pero su mirada se mantuvo firme.
Aunque insondable, por un instante, Sofía vio un destello de algo más, algo oscuro y peligroso en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por una tristeza resignada. Ese destello, sin embargo, la inquietó profundamente, añadiendo una nueva capa de confusión a su angustia. No hay nadie más. Sofía, no hay deudas, dijo con calma, una calma que la enfurecía aún más. Mi vida, antes de ti, era complicada. Ser camarero me permitía una cierta invisibilidad, un perfil bajo. Perfil bajo, se rió, pero el sonido carecía de alegría. Era más bien un graznido amargo. Un perfil bajo mientras planeabas casarte con Sofía Villanueva, heredera de Navieras Villanueva. ¿De verdad esperabas que eso funcionara? Alejandro, que mi familia, mis amigos, la sociedad entera, no se darían cuenta, o es que simplemente no te importaba la humillación que esto me causaría. La presión social era inmensa. Ya podía oír los susurros, las miradas de lástima, el regodeo apenas disimulado de aquellos que siempre la habían envidiado. Su padre, un hombre orgulloso y tradicional, estaría furioso. Su madre, devastada por el escándalo, y ella sería la novia abandonada en el altar, o peor, la tonta que casi se casa con un impostor. Él no respondió inmediatamente, simplemente la observó, y en su mirada había una intensidad que la hacía sentir incómoda, como si pudiera ver directamente a través de su ira y su dolor, hasta el miedo que se escondía debajo. Lo que más me importa en este mundo eres tú, Sofía, dijo finalmente, su voz cargada de una convicción que, a pesar de todo, la hizo vacilar por un instante. Todo lo que he hecho, cada decisión, ha sido pensando en ti, en protegerte. Protegerme, ella soltó otra risa incrédula. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿De la vergüenza de estar contigo? Me has expuesto a la peor humillación de mi vida. Alejandro, has convertido nuestro amor, o lo que yo creía que era amor, en una broma de mal gusto. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a brotar, trazando surcos calientes en sus mejillas. Se las secó con rabia. No le daría la satisfacción de verla desmoronarse por completo. Alejandro dio un paso tentativo hacia ella. «¡Sofía! ¡Por favor!». «No», lo interrumpió ella, levantando una mano. «No te acerques. No quiero que me toques». Su voz era fría ahora, despojada de la histeria anterior, endurecida por una resolución que crecía con cada palabra. «No puedo casarme contigo, Alejandro. No así. No puedo casarme con un hombre que no conozco, con un hombre que me ha mentido en la cara durante 2 años». El impacto de sus palabras pareció golpearlo físicamente. Retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido y demacrado bajo la luz artificial del penthouse. «Sofía, piénsalo bien», suplicó él. «Podemos arreglar esto. Te lo explicaré todo, pero ahora no es el momento». «¿Cuándo será el momento?», Alejandro inquirió ella. «¿Después de la boda? ¿En nuestra luna de miel? ¿O esperarás a que tengamos hijos para contarme la verdad sobre quién eres realmente?». El sarcasmo goteaba de cada sílaba. «No, la boda se cancela». La frase quedó suspendida en el aire, definitiva, irrevocable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró fijamente, y por un momento, Sofía pensó que iba a discutir, a rogar, a intentar convencerla de alguna manera, pero en lugar de eso, vio cómo sus hombros se hundían ligeramente, cómo la lucha abandonaba sus ojos, dejando solo una profunda, insondable tristeza, y algo más, alivio. No podía ser. «Si eso es lo que realmente quieres», dijo él, su voz apenas audible. Ella asintió. Aunque cada fibra de su ser gritaba contra la decisión, amaba a Alejandro, o al menos amaba la versión de Alejandro que ella creía conocer, pero el amor no podía sobrevivir sin confianza, y él la había destrozado. «Es lo que tengo que hacer», afirmó, más para convencerse a sí misma que a él. «Mañana por la mañana haré los comunicados. Mis padres se encargarán de los detalles». Se imaginó la tormenta mediática,
las llamadas incesantes, la humillación pública, pero era mejor eso que vivir una mentira. Alejandro asintió lentamente. Entiendo, pero no entendía. No podía entender la magnitud de la traición que ella sentía, el dolor de ver sus sueños hechos añicos por el hombre al que le había entregado su corazón. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándolo, y volvió a contemplar la ciudad. Las luces parpadeaban, indiferentes a su drama personal. Se sentía increíblemente sola. Detrás de ella, oyó a Alejandro moverse. Esperaba que se fuera, que la dejara sola con su miseria, pero en lugar de eso, lo oyó detenerse a unos pasos de distancia. Sofía, comenzó él, y había algo en su tono, una urgencia contenida, que la hizo tensarse. Sé que ahora me odias, y tienes todo el derecho, pero quiero que sepas una cosa. Te amo más que a nada en este mundo, y todo, absolutamente todo lo que hago, es para mantenerte a salvo. Ella no respondió. ¿Cómo podía hablar de amor y protección después de una traición tan monumental? Sus palabras sonaban vacías, huecas. Tras unos momentos de silencio, escuchó sus pasos alejándose y luego el suave clic de la puerta principal al cerrarse. Estaba sola. Se derrumbó en el sofá más cercano, las lágrimas fluyendo libremente ahora, el sollozo ahogado en sus manos. La boda estaba cancelada, su futuro, destrozado, y todo por un camarero que, sin que ella lo supiera, acababa de tomar la decisión más difícil de su vida para protegerla de un peligro que ella ni siquiera sospechaba, un atentado que se cernía sobre ella como una sombra invisible, esperando el momento oportuno para atacar. Alejandro salió del lujoso edificio sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cada palabra de Sofía había sido una daga en su corazón, pero sabía que no había otra manera. Revelarle la verdad ahora, en este momento, la habría puesto en un peligro aún mayor. La cancelación de la boda, aunque dolorosa, era una pieza crucial de un plan mucho más grande, un plan diseñado para alejarla del epicentro de la amenaza. Sacó un teléfono desechable de su bolsillo, uno que Sofía nunca había visto, marcó un número memorizado. «Está hecho», dijo, su voz desprovista de emoción, una máscara profesional, firmemente en su lugar. El compromiso está roto. Ella estará furiosa, herida, pero estará más segura así. Una voz metálica respondió desde el otro lado de la línea. «Entendido. Fase 2 en marcha. Mantén la vigilancia sobre el objetivo secundario. Creemos que intentarán acercarse a través de él ahora que la conexión directa contigo está, teóricamente, cortada». «Lo haré», respondió Alejandro, sus ojos escudriñando la calle. Cada transeúnte, cada vehículo, una potencial amenaza, y asegúrense de que ella no sufra ni un rasguño. Si algo le pasa, conocemos los protocolos. «Agente Vega», interrumpió la voz. «Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Precisamente por eso se ha tomado esta drástica medida». Agente Vega, no Alejandro el camarero, no Alejandro el prometido, sino Vega, un operativo de élite de una agencia encubierta tan secreta que ni siquiera tenía nombre oficial. Una agencia dedicada a neutralizar amenazas que la policía convencional no podía manejar. Y Sofía Villanueva, sin saberlo, se había convertido en el objetivo de una de esas amenazas, un cartel internacional que su padre había enfurecido con una de sus últimas transacciones comerciales. Un cartel que no se detendría ante nada para enviar un mensaje. Alejandro había entrado en la vida de Sofía inicialmente como parte de una misión de vigilancia. Su padre ya estaba bajo investigación y Alejandro necesitaba acercarse, pero lo que no había previsto era enamorarse de ella. Su inteligencia, su bondad, su espíritu independiente, todo en Sofía lo había cautivado, haciendo que la línea entre el deber y el deseo personal se difuminara peligrosamente. Cuando la amenaza se hizo específica contra Sofía, como una forma de presionar a su padre, Alejandro supo que tenía que actuar. La boda, irónicamente, les proporcionaba una falsa sensación de seguridad a sus enemigos, creyendo que él era solo un arribista. Cancelarla de forma tan abrupta, y bajo la excusa de su humilde profesión, crearía la narrativa perfecta, una joven rica y superficial
que no podía soportar la idea de casarse por debajo de su clase. Desviaría las sospechas, al menos temporalmente, y le daría el espacio necesario para desmantelar la amenaza antes de que pudieran alcanzarla. El precio era el corazón de Sofía, su desprecio, su odio. Mientras se alejaba en la oscuridad, fusionándose con las sombras de la ciudad, Alejandro se aferró a la única esperanza que le quedaba, que algún día, cuando todo esto terminara, ella pudiera entender y quizás, solo quizás, perdonarlo. Pero hasta entonces, él sería el villano en su historia, el camarero que le rompió el corazón, todo para salvarle la vida. La ironía era tan amarga como la noche que lo envolvía. Los días que siguieron a la cancelación de la boda se convirtieron para Sofía en una neblina de llamadas telefónicas eludidas, mensajes de condolencia que sonaban a burla y la constante, implacable sensación de estar siendo observada y juzgada. Su nombre, antes asociado con la elegancia y el éxito discreto de la familia Villanueva, ahora era pasto de los tabloides y de las conversaciones susurradas en los exclusivos clubes sociales que frecuentaba. La novia fugitiva, la llamaban algunos, la heredera engañada, decían otros con apenas disimulada malicia. Cada titular, cada comentario oído al pasar, era una nueva punzada en su ya herido orgullo. Se había refugiado en la mansión de sus padres, un imponente edificio de piedra con vistas al mar, que ahora se sentía más como una jaula dorada que como un hogar. Su madre, Isabel, una mujer cuya vida social era su oxígeno, oscilaba entre la furia por el escándalo y una genuina, aunque a menudo torpe, preocupación por su hija, su padre, Ricardo Villanueva, un hombre de negocios formidable y de pocas palabras, había reaccionado con una frialdad que Sofía encontró casi más dolorosa que los aspavientos de su madre. Él solo había dicho: «Hiciste lo que tenías que hacer. Ningún Villanueva se une a alguien que no es transparente». Pero en sus ojos, Sofía había visto una decepción que iba más allá de la elección de un yerno. Sofía pasaba las horas en la biblioteca, un vasto espacio lleno de libros que rara vez leía, mirando por la ventana cómo las olas rompían contra los acantilados. Intentaba encontrarle sentido a la traición de Alejandro. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan ingenua? Repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto, cada momento compartido, buscando señales que debió haber visto. Hubo ocasiones, lo admitía ahora, en las que él parecía ausente, sus ojos con una lejanía que ella atribuía al estrés. A veces recibía llamadas extrañas, en horarios intempestivos, que él siempre contestaba en voz baja y en otra habitación. Ella lo había atribuido a un carácter reservado, a una vida anterior que él no quería compartir del todo. Qué estúpida había sido. Intentó concentrarse en su trabajo en la fundación de arte que dirigía, pero incluso allí, las miradas de sus colegas eran difíciles de soportar. La compasión forzada, las preguntas indirectas, se sentía marcada. Mientras Sofía luchaba con los fantasmas de su relación rota, Alejandro Vega vivía una doble vida con una precisión quirúrgica. Para el mundo exterior, especialmente para cualquiera que pudiera estar observándolo. Seguía siendo Alejandro, el camarero. Cumplía algunos turnos en el restaurante italiano de bajo perfil. Il Tramonto, el mismo donde la amiga de la madre de Sofía lo había visto. Se movía con eficiencia, sirviendo mesas, tomando pedidos, soportando las miradas curiosas de algunos compañeros que habían oído rumores sobre su fallida boda con una rica heredera. Era una humillación calculada, parte de la fachada que necesitaba mantener. Pero cuando el delantal de camarero quedaba colgado, Vega emergía. Sus movimientos se volvían más fluidos, sus ojos más alertas, su semblante endurecido por años de operar en las sombras. El modesto apartamento que ocupaba, muy lejos de las zonas opulentas, era en realidad una base de operaciones compacta y altamente tecnológica. Mapas de la ciudad cubrían una pared, interconectados con hilos rojos que señalaban puntos de interés y rutas de escape. Monitores parpadeaban con flujos de datos encriptados, imágenes de cámaras de seguridad discretamente hackeadas y perfiles de individuos desconocidos para el público general. La cancelación de la boda había agitado el avispero, tal como esperaba, la organización que tenía en la mira a la familia Villanueva,
un cartel despiadado conocido en los bajos fondos como el cártel del escorpión dorado por su brutalidad y su afición a dejar un escorpión de oro como tarjeta de visita en sus víctimas más significativas. Había intensificado su vigilancia. Alejandro sabía que la repentina ruptura lo convertía, a ojos del cártel, en un peón insignificante, un simple camarero despechado, y no en el protector silencioso de Sofía. Era exactamente el efecto que buscaba. «Tenemos movimiento», informó una voz a través del comunicador encriptado de Alejandro. Era Marco, su principal contacto en la agencia, un analista brillante cuya capacidad para encontrar agujas en pajares digitales era legendaria. 2 nuevos elementos han sido detectados en el perímetro de la residencia Villanueva. ¿No son nuestros? Alejandro observaba una fotografía satelital en tiempo real de la mansión Villanueva. Hizo zoom en 2 figuras discretas, vestidas con ropa de operarios de servicios públicos que merodeaban cerca de la entrada de servicio, demasiado interesados en los puntos ciegos de las cámaras de seguridad de la propiedad. «Profesionales», murmuró Alejandro. «No son matones comunes. El escorpión dorado está subiendo la apuesta». «Creemos que la cancelación de la boda los ha desconcertado», continuó Marco. «Esperaban una infiltración más romántica. Ahora, con Sofía de vuelta en la fortaleza Villanueva, su acceso directo es limitado. Van a buscar otras vías. Su padre», dijo Alejandro, conectando los puntos, «Ricardo Villanueva es el objetivo principal. Sofía era el cebo, o la palanca. Ahora que el cebo ha demostrado no ser tan fácil de morder, irán tras el pez gordo, pero no descartarán a Sofía como un objetivo secundario si se presenta la oportunidad». Durante los últimos meses, la agencia de Alejandro había estado rastreando las actividades del escorpión dorado. Habían descubierto que Ricardo Villanueva, en una de sus audaces, pero a menudo arriesgadas expansiones comerciales en nuevos mercados, había interferido inadvertidamente con una de las principales rutas de lavado de dinero del cártel. El escorpión dorado no toleraba tales afrentas. Su líder, un hombre conocido solo por el alias El Alacrán, era famoso por su crueldad metódica y su paciencia. No atacarían precipitadamente. Esperarían el momento perfecto para infligir el máximo daño. Alejandro pasó las siguientes horas coordinando a su equipo encubierto, desplegando contramedidas de vigilancia alrededor de las propiedades de Villanueva y de las rutas que Sofía podría tomar si decidía salir. Su vida se había convertido en un juego de ajedrez de alto riesgo, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. En la mansión Villanueva, Sofía decidió que no podía seguir escondiéndose. Anunció a sus padres que al día siguiente retomaría sus actividades en la fundación y que asistiría a una pequeña recepción de arte por la noche. «¿Estás segura, cariño?», preguntó su madre con ansiedad. «Quizás es demasiado pronto». «Necesito recuperar mi vida, mamá», respondió Sofía con una firmeza que sorprendió a Isabel. «No voy a dejar que esto me destruya, o que él me destruya». La mención de Alejandro todavía dejaba un sabor amargo en su boca. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de Alejandro volvió a su mente. Recordó una vez, durante una excursión a una zona montañosa, cuando se habían topado con un nido de víboras. Ella se había congelado de pánico. Alejandro, con una calma asombrosa, la había apartado y se había encargado de la situación con una eficiencia que en su momento le pareció admirable, aunque un poco desconcertante para un supuesto hombre de negocios acostumbrado a las salas de juntas. Ahora, ese recuerdo adquiría un matiz diferente. ¿Era esa la verdadera naturaleza de Alejandro? Alguien acostumbrado al peligro sacudió la cabeza. No, era un camarero, un mentiroso, nada más. Pero una pequeña semilla de duda, diminuta e insistente, comenzaba a germinar en el fondo de su mente. Sus palabras de despedida resonaban. «Todo, absolutamente todo lo que hago, es para mantenerte a salvo». ¿Salvo de qué? De la humillación de su mentira no tenía sentido. Al día siguiente, Sofía se vistió con un traje elegante y profesional, una armadura contra las miradas del mundo. Se dirigió a la fundación, decidida a ignorar los susurros. Durante el día, se sumergió en el trabajo, organizando una nueva exposición
Revisando propuestas, fue difícil, pero liberador. Mientras tanto, el equipo de Alejandro interceptó una comunicación encriptada del Escorpión Dorado. No era mucho, solo fragmentos de código. Pero Marco y su equipo de analistas trabajaron febrilmente para descifrarlo. Tenemos algo... La voz de Marco sonó en el auricular de Alejandro, justo cuando él estaba siguiendo discretamente el coche de Sofía mientras ella se dirigía a la recepción de arte esa noche. No es una orden de ataque directa, pero sí una directiva para intensificar el reconocimiento sobre el activo secundario. Se refieren a Sofía. Están buscando una vulnerabilidad, un patrón en sus movimientos ahora que ha vuelto a salir. Alejandro apretó la mandíbula. El hecho de que Sofía hubiera decidido retomar su vida normal era, irónicamente, tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque demostraba su fortaleza, la misma que él admiraba. Una maldición porque la exponía más. La recepción de arte se celebraba en una galería moderna en el centro de la ciudad. Sofía, aunque nerviosa, se movía con gracia entre los asistentes, saludando a conocidos, discutiendo sobre las obras expuestas. Intentaba proyectar una imagen de normalidad, de control, desde un edificio al otro lado de la calle, con unos binoculares de alta potencia. Alejandro la observaba. No estaba solo. Su pequeño equipo de apoyo estaba desplegado, invisible para el ojo no entrenado. Vio a los dos hombres que había identificado antes cerca de la mansión Villanueva. Ahora estaban aquí, mezclados entre el personal de catering y los técnicos de sonido. Sus ojos nunca demasiado lejos de Sofía. «Están dentro», informó Alejandro a Marco. «Dos confirmados, probablemente más en el perímetro». «Entendido. Estamos barriendo las comunicaciones en busca de cualquier señal de coordinación», respondió Marco. De repente, Alejandro vio a uno de los hombres acercarse a la barra de bebidas, muy cerca de donde Sofía estaba hablando con un grupo de personas. El hombre llevaba una bandeja, pero su atención no estaba en los vasos, sino en el bolso que Sofía había dejado descuidadamente sobre una mesa cercana mientras gesticulaba. El corazón de Alejandro dio un vuelco, un dispositivo de rastreo, un micrófono, o algo peor, tenía que actuar, pero no podía exponerse. Justo cuando el hombre extendía una mano hacia el bolso, una de las camareras reales del evento tropezó aparatosamente, derramando una bandeja llena de copas de champán. El estrépito hizo que varias cabezas se giraran, incluida la del hombre del escorpión, que retiró la mano rápidamente. Sobresaltado, Alejandro exhaló lentamente. La camarera era una de las suyas, una agente encubierta, una distracción perfectamente ejecutada. Sofía, ajena al peligro evitado por escasos segundos, se disculpó con la camarera y recogió su bolso, decidiendo mantenerlo consigo. «Buen trabajo», murmuró Alejandro en su comunicador. «Pero están probando. ¿Quieren algo de ella? ¿Información? ¿Acceso? ¿O simplemente están esperando la oportunidad adecuada?» La noche transcurrió sin más incidentes visibles, pero la tensión era palpable para Alejandro. Sabía que esto era solo el comienzo. El escorpión dorado no se rendiría fácilmente. Habían identificado a Sofía como un punto de presión, y la cancelación de la boda solo había cambiado sus tácticas, no su objetivo final. Cuando Sofía finalmente abandonó la galería, flanqueada discretamente por la seguridad privada que su padre había insistido en reforzar, Alejandro la siguió a distancia segura hasta que estuvo a salvo dentro de la mansión Villanueva. Más tarde esa noche, en su apartamento, Marco le envió el informe completo del material desencriptado. «Hay más, Vega», dijo Marco, su voz sonando sombría incluso a través del filtro digital. «No solo están interesados en sus movimientos, hay referencias a un paquete que Ricardo Villanueva supuestamente recibió hace poco, algo que el escorpión quiere desesperadamente, y creen que Sofía podría saber dónde está, o al menos ser la clave para encontrarlo». Alejandro frunció el ceño. «¿Un paquete? ¿Qué tipo de paquete?» «No lo sabemos con certeza, pero la inteligencia sugiere que es algo de valor extremo, posiblemente evidencia que podría desmantelar una gran parte de las operaciones del escorpión en esta región». Villanueva se topó con ello.
quizás sin siquiera saber su verdadero valor, y ahora el cártel está dispuesto a todo para recuperarlo y silenciarlo. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Sofía no era solo un peón para presionar a su padre, podría estar, sin saberlo, en el centro de una tormenta mucho mayor, custodiando información que podría costarle la vida. El peso de su doble vida, de las mentiras que había tenido que tejer, se hizo aún más pesado. Protegerla se había vuelto exponencialmente más difícil, y la amenaza, antes una sombra invisible, comenzaba a tomar una forma mucho más concreta y peligrosa. La vida de Alejandro Vega se había convertido en una danza peligrosa sobre el filo de una navaja. Cada día era un ejercicio de equilibrio precario, mantener una vigilancia férrea sobre Sofía y su entorno, anticipar los movimientos del escorpión dorado y, al mismo tiempo, permanecer invisible, especialmente para ella. La máscara de Alejandro, el camarero, se sentía cada vez más sofocante, pero era esencial. Cualquier indicio de su verdadera identidad no solo pondría en peligro la misión, sino, y mucho más importante para él, la vida de Sofía. Una tarde, mientras Sofía salía de una reunión en las oficinas de su padre en el distrito financiero, Alejandro la observaba desde una cafetería al otro lado de la calle. Estaba vestido con ropa informal, una gorra de béisbol calada, que ocultaba parcialmente su rostro. Vio cómo dos hombres, que no pertenecían al equipo de seguridad habitual de Ricardo Villanueva, la seguían a una distancia prudente. Sus movimientos eran profesionales, demasiado coordinados para ser una coincidencia. Eran observadores del escorpión. Sofía, absorta en una llamada telefónica, no pareció percatarse. Caminaba con la cabeza alta. La determinación que había mostrado desde la cancelación de la boda era evidente en su porte. Alejandro sintió una punzada de orgullo mezclada con una creciente ansiedad. Su valentía la hacía admirable, pero también más vulnerable si bajaba la guardia. Los hombres la siguieron hasta un estacionamiento subterráneo. Alejandro ya había previsto esta ruta y uno de sus agentes, haciéndose pasar por un técnico de mantenimiento del edificio, estaba en posición cuando los hombres del escorpión intentaron acercarse al coche de Sofía, aparentemente para colocar un dispositivo de rastreo. El técnico activó deliberadamente una alarma de incendios localizada en ese sector del garaje. El sonido estridente y las luces intermitentes generaron el caos suficiente para que los hombres desistieran y se retiraran discretamente. Sofía, confundida, pero ilesa, fue escoltada fuera del edificio por la seguridad, mientras el equipo de Alejandro recuperaba el dispositivo que los hombres del cártel habían dejado caer en su prisa. «Demasiado cerca», murmuró Alejandro a Marco a través del comunicador. «Están intensificando la presión sobre ella directamente. Creen que es el eslabón más débil, o la llave para algo que su padre tiene», respondió Marco. «Seguimos sin tener claro qué es exactamente el paquete, pero la actividad del escorpión sugiere que es vital para ellos». Mientras Alejandro se dedicaba a esta guerra invisible, Sofía continuaba su lucha personal. La rabia inicial había comenzado a ceder paso a una confusa melancolía y a preguntas persistentes que se negaban a ser silenciadas. Intentaba recordar a Alejandro como el mentiroso, el camarero que la había engañado, pero fragmentos de otros recuerdos, detalles que antes parecían insignificantes, ahora emergían con una nueva luz. Recordó una noche en la que caminaban por un barrio algo peligroso después de una cena tardía. Un grupo de hombres de aspecto amenazante había comenzado a seguirlos. Ella sintió miedo, pero Alejandro, con una calma que ahora le parecía antinatural para un simple camarero, simplemente cambió de ruta. Los condujo por una serie de callejones estrechos con una seguridad y conocimiento del terreno que la sorprendieron, y en cuestión de minutos habían despistado a sus seguidores. Cuando ella le preguntó cómo conocía tan bien esa zona, él se encogió de hombros y dijo que tenía buena memoria para los mapas. En su momento, ella lo aceptó. Ahora, se preguntaba. Unos días después de la falsa alarma de incendio, Sofía decidió almorzar en un pequeño bistró cerca de su fundación, un lugar que solía frecuentar por su tranquilidad. Mientras esperaba su pedido, levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Allí, sirviendo una mesa cercana,
Estaba Alejandro, su Alejandro, o, al menos, el hombre que ella creía conocer. Llevaba el uniforme del local, un sencillo delantal sobre una camisa blanca. El encuentro fue inevitable. Sus miradas se cruzaron. Sofía sintió una oleada de emociones contradictorias: sorpresa, dolor, una pizca de ira residual y algo más, algo que no podía nombrar, quizás una curiosidad mórbida. Alejandro, por su parte, mantuvo la compostura, aunque Sofía pudo percibir una tensión casi imperceptible en sus hombros, un endurecimiento momentáneo en su mandíbula antes de que adoptara una expresión de cortés indiferencia. «Sofía», dijo él, su voz neutra, como si se dirigiera a cualquier cliente. «¡Qué sorpresa!». «Alejandro», respondió ella, su voz más temblorosa de lo que hubiera querido. «No sabía que trabajabas aquí». «Hay que ganarse la vida», replicó él con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Hubo un silencio incómodo. Sofía sintió las miradas de los otros comensales. El escándalo de su boda cancelada aún estaba fresco. «Espero que disfrutes tu almuerzo», dijo Alejandro, antes de retirarse con una inclinación de cabeza profesional. Sofía lo observó mientras se alejaba. Se movía con una eficiencia discreta, pero había algo en su porte, en la forma en que sus ojos parecían registrarlo todo a su alrededor, incluso mientras realizaba tareas mundanas, que no encajaba con la imagen de un simple camarero. Recordó de nuevo el incidente con los hombres en el callejón, la calma con la que había manejado la situación. ¿Podría un camarero actuar así? La comida se le hizo un nudo en el estómago. Pagó la cuenta y se fue, sintiéndose más confundida que nunca. La certeza de su traición comenzaba a tener fisuras, pequeñas grietas por las que se filtraba la duda. Alejandro, por su parte, maldijo internamente la coincidencia. Este tipo de encuentros fortuitos eran peligrosos, aumentaban el riesgo de que ella sospechara más de lo debido, o peor aún, que los hombres del Escorpión, si lo veían interactuar con ella de manera demasiado familiar, reconsideraran su evaluación sobre él como un simple ex prometido despechado. La investigación sobre el paquete no avanzaba mucho. Ricardo Villanueva era un hombre extremadamente reservado, y sus sistemas de seguridad, tanto físicos como digitales, eran formidables. Alejandro sabía que su padre no confiaba fácilmente, y que probablemente había ocultado el paquete en un lugar que solo él conocía. Intentar acceder a esa información directamente era demasiado arriesgado. Tenía que encontrar otra manera de entender su importancia. Unos días más tarde, el Escorpión Dorado hizo otro movimiento. Intentaron infiltrarse en las oficinas de Navieras Villanueva durante la noche, no con la intención de un robo evidente, sino más bien con el sigilo de quien busca información específica. El equipo de Alejandro, que había anticipado algo así, estaba preparado. Hubo un breve y silencioso enfrentamiento en los pasillos oscuros, un ballet mortal de sombras y movimientos precisos. Alejandro no participó directamente en el combate cuerpo a cuerpo esta vez. Su papel era coordinar desde la distancia, asegurándose de que la amenaza fuera neutralizada sin dejar rastros que pudieran alertar a la policía o, peor aún, a Ricardo Villanueva sobre la verdadera naturaleza de la guerra que se libraba a su alrededor. Sus agentes lograron repeler a los intrusos, recuperando un dispositivo de escucha altamente sofisticado que intentaban instalar en el despacho de Ricardo. «Están desesperados por encontrar ese paquete», informó Marco, «y están dispuestos a correr riesgos cada vez mayores». Alejandro sentía el peso de la verdad escondida como una carga física. La soledad de su misión era abrumadora. Amaba a Sofía con cada fibra de su ser, y verla sufrir, saber que él era la causa de ese sufrimiento, aunque fuera para protegerla, era una tortura diaria. A veces, en la quietud de la noche, se permitía imaginar un futuro diferente, uno donde las sombras no existieran, donde pudiera ser simplemente Alejandro, el hombre que amaba a Sofía, sin secretos ni mentiras. Pero la realidad siempre se imponía con crudeza. Sofía, mientras tanto, decidió hablar con Elena, su mejor amiga, una galerista de arte sensata y discreta que siempre había sido su confidente. «No lo entiendo, Elena», dijo Sofía un día mientras tomaban un café. «Sé que me mintió, que todo fue una farsa, pero hay cosas que no cuadran. A veces,
Cuando estaba con él, sentía que había mucho más bajo la superficie, algo que no me decía, pero no de la manera que imaginé. Relató el encuentro en el bistró, la extraña calma de Alejandro en situaciones de tensión. Es como si llevara una máscara, pero no estoy segura de qué máscara es la verdadera, la del camarero torpe y mentiroso, o hay otra debajo de esa. Elena la escuchó con paciencia. Sofía, ese hombre te rompió el corazón con un engaño monumental. Es natural que intentes encontrarle sentido, que busques explicaciones más complejas, pero a veces la verdad es simplemente la que tienes delante, por dolorosa que sea. Lo sé, tienes razón, suspiró Sofía, aunque no sonaba del todo convencida, pero no puedo evitar sentir que hay una pieza del rompecabezas que me falta. Esa noche, Alejandro recibió una alerta. Uno de los vehículos de vigilancia del Escorpión Dorado había sido detectado siguiendo a Ricardo Villanueva cuando salía tarde de una cena de negocios. Pero esta vez, el coche de Villanueva tomó una ruta inusual, dirigiéndose hacia una zona industrial abandonada cerca del puerto, un lugar que no figuraba en sus itinerarios habituales. ¿Qué demonios está haciendo?, se preguntó Alejandro, observando el rastreo en su monitor. Marco, ¿tenemos alguna idea de por qué Villanueva iría allí? Negativo. No hay nada registrado en esa área que esté vinculado a sus negocios conocidos. Es una zona muerta. Prácticamente. Un mal presentimiento se apoderó de Alejandro. ¿Estaba Villanueva intentando reunirse con alguien en secreto? ¿O estaba siendo atraído a una trampa? El vehículo del Escorpión seguía a Villanueva a una distancia calculada, demasiado arriesgado para una simple vigilancia. Algo iba a suceder. Alejandro tomó una decisión rápida. Voy para allá. Prepara al equipo de extracción de emergencia, pero que se mantengan ocultos a menos que dé la señal. No quiero alertar a Villanueva de nuestra presencia si no es absolutamente necesario, pero tampoco puedo dejar que el Escorpión lo atrape. Mientras se dirigía a toda velocidad hacia la zona industrial, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, solo podía pensar en una cosa si algo le sucedía a Ricardo. Sofía quedaría devastada, y el Escorpión Dorado, sin la influencia moderadora de Villanueva padre, podría volverse aún más implacable y directo en sus intentos por alcanzarla a ella o al misterioso paquete. La red se estaba cerrando, y el peso de la verdad que él llevaba se hacía cada vez más insoportable. La zona industrial abandonada se extendía como un esqueleto de hormigón y acero bajo la pálida luz de la luna. Al llegar, Alejandro, moviéndose con la agilidad de una pantera, tomó una posición elevada en el techo de un almacén en ruinas, sus binoculares de visión nocturna barriendo el desolado paisaje. Vio el sedán de Ricardo Villanueva estacionado cerca de un muelle decrépito que se adentraba en las aguas oscuras y aceitosas del puerto. El vehículo del Escorpión Dorado se había detenido a una distancia prudente, sus ocupantes claramente esperando. Ricardo Villanueva descendió de su coche, miró a su alrededor, no con miedo, sino con la cautela de un hombre acostumbrado a evaluar situaciones de riesgo. No parecía estar allí para una emboscada. Más bien, parecía estar esperando a alguien o algo. Después de unos minutos, se acercó a la orilla del muelle y depositó un maletín de aspecto pesado cerca de un volardo oxidado. Luego, retrocedió y se apoyó contra su coche, cruzando los brazos, la viva imagen de la paciencia tensa. ¿Un intercambio?, susurró Marco en el oído de Alejandro a través del comunicador. ¿Podría ser el paquete? No lo creo, respondió Alejandro. Villanueva no es tan imprudente como para entregar algo tan valioso de esta manera. Sin más seguridad, esto parece más bien un cebo, o una prueba. Pasaron casi 20 minutos en un silencio cargado de tensión. De repente, una pequeña lancha sin luces se deslizó desde la oscuridad del mar y se acercó al muelle. Un hombre saltó ágilmente, recogió el maletín y, sin mediar palabra con Villanueva, volvió a la lancha, que desapareció tan sigilosamente como había llegado. Los hombres del Escorpión, en su vehículo, observaron toda la escena sin intervenir. Una vez que la lancha se perdió de vista, arrancaron el motor y se alejaron. Ricardo Villanueva permaneció inmóvil unos instantes más,
antes de subir a su coche y marcharse también. Extraño, comentó Marco. Si eso no era el paquete, ¿qué era? ¿Y por qué el escorpión no intervino? Estaban observando la reacción de Villanueva. O quizás esperaban que él mismo recogiera algo a cambio, teorizó Alejandro, o puede que el contenido de ese maletín sea una trampa para ellos. Villanueva es un jugador astuto. Sea lo que sea, esto profundiza el misterio. Lo que sí estaba claro era que Ricardo Villanueva estaba jugando un juego peligroso, uno que inevitablemente salpicaría a Sofía si las cosas salían mal. En los días siguientes, Alejandro intensificó su investigación sobre las operaciones del Escorpión Dorado. Lo que descubrió fue alarmante. El cártel no solo era una organización criminal externa. Sus tentáculos se habían infiltrado profundamente en la ciudad, corrompiendo a funcionarios, empresarios e incluso a miembros de las fuerzas del orden. Era una red de complicidades que hacía que la tarea de proteger a Sofía y desmantelar al escorpión fuera exponencialmente más difícil. Había topos en lugares inesperados, lo que significaba que la información podía filtrarse y sus propios agentes podían estar en riesgo. Mientras Alejandro navegaba por estas aguas turbias, Sofía, en un esfuerzo por reafirmar su independencia y encontrar un nuevo propósito, se embarcó en un ambicioso proyecto a través de su fundación de arte. Se trataba de la restauración y revitalización de un antiguo teatro en un barrio histórico de la ciudad, un edificio con un gran valor arquitectónico que había caído en el abandono. Sofía veía en él la oportunidad de crear un nuevo centro cultural, un espacio vibrante para artistas emergentes. Para financiar parte del proyecto, Sofía comenzó a buscar patrocinadores y colaboradores. Fue así como conoció a un carismático inversor llamado Mateo Herrera. Herrera era un hombre elegante, culto y con un aparente interés genuino en el arte y la filantropía. Mostró un entusiasmo inmediato por el proyecto del teatro y se ofreció no solo a invertir una suma considerable, sino también a conectar a Sofía con otros posibles donantes influyentes. Sofía se sintió halagada y esperanzada. Mateo parecía ser la pieza que necesitaba para que su proyecto despegara. Era atento, comprensivo y, a diferencia de muchos hombres de su círculo, no la trataba con la condescendencia que a menudo experimentaba como la hija de Ricardo Villanueva. Pasaban horas discutiendo planos, estrategias de recaudación de fondos y la visión artística del futuro teatro. Alejandro, a través de su vigilancia, no tardó en notar la creciente cercanía entre Sofía y Mateo Herrera. Inicialmente, no le dio mayor importancia. Sofía tenía derecho a rehacer su vida, pero algo en el perfil de Herrera le inquietó. Era relativamente nuevo en la escena social de la ciudad. Su pasado empresarial era algo opaco, y sus conexiones, aunque impresionantes, parecían haber surgido de la nada. Ordenó a Marco que investigara a fondo a Mateo Herrera. Una tarde, Sofía y Mateo visitaron el viejo teatro. Era un edificio imponente pero ruinoso, lleno de polvo y telarañas, pero con un eco de su antigua gloria. Mientras recorrían el escenario y los palcos desvencijados, Sofía se sentía cada vez más entusiasmada con las posibilidades. «Este lugar tiene alma. Mateo», dijo ella, sus ojos brillando, «podemos devolverle la vida. Contigo al mando. No tengo ninguna duda», respondió él, su sonrisa cálida. En un momento, mientras subían una escalera oscura hacia la galería superior, Sofía tropezó. Mateo la sujetó rápidamente, su mano firme en su brazo. «Cuidado», dijo él, su rostro muy cerca del de ella. Por un instante, Sofía sintió una extraña corriente, una familiaridad inquietante que no supo interpretar. Sin que ellos lo supieran, uno de los agentes de Alejandro estaba observando desde la distancia, disfrazado de obrero en un edificio cercano, informó de la creciente compenetración entre ambos. La investigación de Marco sobre Mateo Herrera comenzó a arrojar resultados preocupantes. Herrera tenía vínculos, aunque indirectos y muy bien disimulados, con empresas pantalla que habían sido utilizadas por el Escorpión Dorado para lavar dinero. No había pruebas directas que lo implicaran en actividades criminales, pero el patrón era sospechoso. Herrera podría ser un facilitador, un hombre de paja del Escorpión, informó Marco a Alejandro, o
Como mínimo, alguien que no tiene escrúpulos en hacer negocios con ellos. Su interés en el proyecto del teatro podría no ser puramente filantrópico. Ese barrio histórico está en una zona que el Escorpión ha estado tratando de controlar para sus rutas logísticas. El corazón de Alejandro se hundió. Sofía, en su inocencia y su deseo de triunfar por méritos propios, estaba caminando directamente hacia la boca del lobo. El teatro, su sueño, podría convertirse en una pesadilla. La urgencia de la situación se hizo palpable para Alejandro. Tenía que encontrar una manera de advertir a Sofía, o al menos de alejarla de Herrera, sin revelar su verdadera identidad ni la magnitud del peligro. Pero ¿cómo hacerlo? Cualquier interferencia directa podría ser malinterpretada por Sofía como un intento de control por parte de su ex prometido celoso y mentiroso. Decidió que necesitaba más pruebas concretas contra Herrera, algo que pudiera usar, aunque fuera anónimamente, para alertar a Sofía o a su padre. Mientras tanto, Sofía seguía lidiando con sus propios fantasmas. A veces, en la soledad de su apartamento, había decidido mudarse del penthouse que compartiría con Alejandro y también de la mansión de sus padres, buscando un espacio propio. Se encontraba pensando en él. Recordaba la intensidad de su mirada, la sensación de seguridad que, paradójicamente, sentía a su lado a pesar de las mentiras que ahora conocía. Buscó en Internet información sobre agencias de empleo para camareros, sobre los sueldos, las condiciones. Nada de lo que leía encajaba con el Alejandro que había conocido, el hombre que podía hablar de política internacional con la misma soltura que de vinos franceses. La disonancia la atormentaba. Una noche, Alejandro decidió realizar una incursión personal en una de las oficinas que Mateo Herrera utilizaba discretamente, un lugar que no figuraba en sus registros oficiales. Necesitaba encontrar pruebas definitivas. La operación fue arriesgada. La oficina estaba en un edificio con alta seguridad, y sabía que Herrera, si realmente estaba conectado con el Escorpión, no sería descuidado. Con la ayuda de su equipo, creando una distracción en otro punto del edificio, Alejandro logró infiltrarse. La oficina era lujosa, pero impersonal. Encontró una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Abrirla le llevó unos preciosos minutos de tensión extrema. Sus dedos expertos manipulando el complejo mecanismo. Dentro, encontró varios pasaportes con diferentes nombres, pero con la fotografía de Herrera, grandes sumas de dinero en efectivo de diversas divisas y, lo más importante, una serie de documentos encriptados en una memoria USB. Justo cuando estaba copiando los archivos, escuchó el sonido de alguien acercándose por el pasillo. Tuvo el tiempo justo de cerrar la caja fuerte, colocar el cuadro en su sitio y esconderse en las sombras de un recoveco. Cuando la puerta de la oficina se abrió, era Mateo Herrera. Entró hablando por teléfono en voz baja, con un tono frío y autoritario que contrastaba fuertemente con la amabilidad que mostraba a Sofía. «Asegúrate de que Villanueva no sospeche nada», decía Herrera. «El proyecto del teatro es la cobertura perfecta. Una vez que tengamos control de esa propiedad, nuestra posición en la zona será inexpugnable. Y en cuanto al paquete, si la chica no coopera, tendremos que presionar más. El alacrán se está impacientando». El cuerpo de Alejandro se tensó al escuchar el nombre clave del líder del Escorpión. Herrera no era solo un facilitador, era una pieza importante en el engranaje del cártel, y Sofía estaba en el centro de sus planes. Herrera revisó unos papeles sobre su escritorio, luego se sirvió una copa y se quedó mirando por la ventana. De espaldas a donde Alejandro estaba oculto, fueron los minutos más largos de la vida de Alejandro. Finalmente, Herrera terminó su bebida y salió de la oficina, cerrando la puerta con llave. Alejandro esperó unos instantes más antes de deslizarse fuera de su escondite y abandonar el edificio por una ruta de escape previamente planificada. Tenía lo que necesitaba: los archivos de la memoria USB. Una vez desencriptados por Marco, revelaron la verdadera magnitud de las operaciones de Herrera y sus conexiones directas con el alacrán. También contenían planos detallados del viejo teatro, con notas que indicaban su uso potencial como centro de operaciones encubierto y punto de tránsito para mercancías ilícitas. El peligro para Sofía
Era inminente y real. Alejandro sabía que no podía esperar más. Los hilos de la conspiración y del peligro convergían rápidamente hacia ella. Tenía que actuar, y rápido, antes de que Sofía quedara atrapada en el abismo que el escorpión dorado estaba cavando a su alrededor. La próxima confrontación no sería una escaramuza en las sombras, sería una batalla abierta por la vida de Sofía. El viejo teatro, con sus sombras danzantes y el eco de glorias pasadas, se había convertido en el epicentro de las esperanzas de Sofía. Esa tarde, ella y Mateo Herrera estaban allí reunidos con un equipo de arquitectos y un supuesto inversor que Mateo había traído. Un hombre corpulento y de mirada fría llamado Vargas, quien, según Mateo, representaba a un consorcio internacional interesado en proyectos de restauración cultural. Alejandro, desde su puesto de observación en un edificio contiguo abandonado, sentía una creciente inquietud. Marco había confirmado que Vargas era, de hecho, un conocido ejecutor del Escorpión Dorado, un hombre implicado en secuestros y extorsiones. La presencia de Vargas no auguraba nada bueno. El teatro no era solo un proyecto para Sofía, para el Escorpión, era una pieza estratégica, y Mateo Herrera era el caballo de Troya. Equipo Alfa, en alerta máxima, susurró Alejandro en su comunicador. Objetivo Herrera y Vargas. Es probable que intenten algo hoy. No podemos permitir que Sofía salga de ese edificio con ellos si la situación se vuelve hostil. Dentro del teatro, Sofía explicaba con pasión los planos de restauración, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Notó que Mateo parecía más tenso de lo habitual, sus sonrisas un poco forzadas. Vargas, por su parte, apenas hablaba, sus ojos pequeños y calculadores recorriendo el espacio y deteniéndose con frecuencia en Sofía. Creemos que este espacio central sería ideal para un café-teatro, atrayendo a un público más joven, decía Sofía, señalando el antiguo foso de la orquesta. Una idea encantadora. Sofía, dijo Mateo, colocando una mano en su hombro. El gesto, que antes le habría parecido de apoyo, ahora le provocó un escalofrío inexplicable. Pero antes de seguir, Vargas tiene algunas preguntas de seguridad sobre la inversión. Preferiría discutirlas en un lugar más privado, quizás en la antigua oficina del director, arriba. Sofía dudó. Algo en la atmósfera se había vuelto opresivo. No estoy segura. Mateo, los arquitectos necesitan mi opinión aquí. Solo serán unos minutos. Querida, insistió Herrera, su voz ahora con un filo que ella no había oído antes. Vargas dio un paso hacia ella, y Sofía instintivamente retrocedió. Fue entonces cuando todo sucedió muy rápido. Dos hombres más, que habían estado esperando en las sombras de los palcos laterales, emergieron de repente, moviéndose con rapidez para bloquear las salidas principales. Eran claramente profesionales, sus movimientos eficientes y amenazantes. Uno de ellos sacó un arma con silenciador. Los arquitectos gritaron, retrocediendo aterrados. «Sofía, creo que es hora de que vengas con nosotros», dijo Vargas, su voz ahora un gruñido bajo. Mateo ya no sonreía. Su rostro era una máscara de fría determinación. Agarró a Sofía del brazo con fuerza. «Suéltame, Mateo. ¿Qué significa esto?», gritó Sofía, luchando por liberarse, el miedo y la traición apoderándose de ella. «Significa que tu padre tiene algo que nos pertenece, y tú nos ayudarás a recuperarlo», espetó Herrera, arrastrándola hacia una salida lateral que conducía a los camerinos y, presumiblemente, a una ruta de escape controlada por ellos. En ese preciso instante, una de las altas ventanas del triforio, oscurecida por el polvo de décadas, estalló hacia adentro con un ruido ensordecedor, y una figura vestida de negro descendió en rappel con una velocidad y agilidad asombrosas, aterrizando en el escenario como un depredador silencioso. Antes de que nadie pudiera reaccionar completamente, la figura se movió. Sofía solo vio un borrón. El hombre que sostenía el arma fue neutralizado con una serie de golpes precisos y rápidos que lo dejaron inconsciente en el suelo. El segundo hombre que bloqueaba la salida corrió la misma suerte antes de que pudiera siquiera levantar su propia arma. Vargas y Herrera se quedaron paralizados por un instante.
Sorprendidos por la repentina y brutal eficiencia del ataque, Vargas empujó a Sofía hacia adelante, usándola como escudo, y sacó su propia arma. «¡No te muevas o la mato!», gritó Vargas, apuntando el arma a la cabeza de Sofía. La figura de negro se detuvo, lentamente, levantó las manos en un gesto de rendición, y entonces, la capucha que cubría su cabeza cayó hacia atrás. El mundo de Sofía se detuvo. Era Alejandro, pero no el Alejandro camarero, torpe y algo inseguro que ella creía conocer. Este era otro ser, sus ojos azules, ahora fríos como el hielo y mortalmente enfocados. Barrían la escena, calculando, evaluando. Su postura era la de un guerrero experimentado, cada músculo tenso y listo para la acción. No había rastro de duda ni de miedo en él, solo una calma letal. «Suéltala, Vargas», dijo Alejandro, su voz baja y resonante, desprovista de cualquier emoción que no fuera una advertencia implícita. «¿No tienes ninguna posibilidad?». Sofía lo miraba, boquiabierta, el terror que sentía por sus captores momentáneamente eclipsado por la incredulidad y una avalancha de preguntas sin respuesta. Este era Alejandro, el hombre que le había servido café con una sonrisa nerviosa, el hombre que había permitido que ella lo humillara y cancelara su boda. Vega siseó Vargas. Reconociéndolo, una chispa de algo parecido al miedo cruzó sus ojos. «No sabía que estabas involucrado con ella». «Eso no es de tu incumbencia», replicó Alejandro. «Última oportunidad. Déjala ir». Mateo Herrera, recuperándose del shock inicial, intervino. «No lo escuches, Vargas. Es solo uno. Podemos con él». Pero su voz temblaba ligeramente. Alejandro aprovechó la distracción de Herrera. En un movimiento casi imperceptible, su mano descendió y luego se disparó hacia adelante. Algo plateado brilló en el aire, un pequeño cuchillo arrojadizo que se clavó con precisión en la mano de Vargas, que sostenía el arma. Vargas aulló de dolor, el arma cayendo al suelo. En ese mismo instante, Alejandro se lanzó hacia adelante, esquivó un torpe intento de golpe por parte de Herrera y, usando el cuerpo de este como palanca, se impulsó para desarmar por completo a Vargas, derribándolo con una llave experta que lo dejó sin aliento. Herrera intentó huir, pero Alejandro, con una velocidad asombrosa, lo interceptó cerca de la salida lateral. No hubo una lucha prolongada, unos pocos movimientos precisos y fluidos, y Mateo Herrera yacía en el suelo, gimiendo y sujetándose una muñeca rota. Todo había terminado en menos de un minuto. Los arquitectos se acurrucaban en un rincón, aterrorizados. Sofía seguía de pie, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Alejandro se acercó a ella. Su rostro seguía siendo severo, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Sofía vio un atisbo de la preocupación que conocía, aunque ahora estaba superpuesta a esta nueva y aterradora persona. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz todavía tensa por la adrenalina. Sofía solo pudo asentir, las palabras atascadas en su garganta. Él se inclinó y recogió el arma de Vargas. Luego, se acercó a los hombres que había neutralizado primero y comprobó sus signos vitales. «Solo inconscientes», murmuró más para sí mismo. «¿Quién eres?», logró articular Sofía finalmente, su voz un hilo tembloroso. Alejandro la miró fijamente. «No hay tiempo para explicaciones ahora. Sofía, tenemos que salir de aquí. Vendrán más». Se quitó un pequeño comunicador de la oreja. «Marco, situación controlada en el teatro. Objetivo Herrera y Vargas neutralizados. Solicito extracción inmediata para un civil. Prioridad 1». Hizo una pausa. Escuchando. «Entendido». Volvió a mirar a Sofía. «No soy quien crees que soy. Todo lo que hice, la mentira sobre ser camarero, fue para protegerte. De esto, de ellos». Hizo un gesto hacia los hombres caídos. Sofía lo miraba, su mente un torbellino. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera horrible y a la vez extrañamente lógica. Su calma en situaciones de peligro, su conocimiento de rutas de escape, las llamadas extrañas, la intensidad en sus ojos que a veces había vislumbrado, todo cobraba un nuevo y aterrador sentido.
La humillación que había sentido por su engaño ahora se veía empequeñecida por la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Protegerme», repitió ella, casi en un susurro. «¿De qué? ¿Quiénes son ellos?» «Se hacen llamar el Escorpión Dorado», dijo Alejandro, mientras la guiaba con firmeza hacia una salida de emergencia diferente a la que Herrera había intentado usar. «Y quieren algo que tu padre tiene. Te estaban usando a ti y a tu proyecto, para llegar a él». Mientras corrían por pasillos oscuros y polvorientos, que Alejandro parecía conocer a la perfección, Sofía no podía dejar de mirarlo. El hombre que corría a su lado, protegiéndola con una eficiencia implacable, era un completo extraño y, sin embargo, también era el hombre al que había amado, al que había despreciado. La dualidad era abrumadora. Llegaron a una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. Un coche oscuro sin distintivos ya los esperaba con el motor en marcha. Uno de los agentes de Alejandro, vestido de civil, estaba al volante. «Sube», le ordenó Alejandro, abriendo la puerta para ella. Una vez dentro, el coche arrancó a toda velocidad, dejando atrás el viejo teatro y el caos que habían desatado. Sofía miró hacia atrás, pero solo vio las paredes desconchadas del edificio desapareciendo en la distancia. Se volvió hacia Alejandro, que ahora estaba sentado a su lado, tenso, vigilante, sus ojos constantemente escrutando los alrededores. «Todo este tiempo», comenzó ella, pero no supo cómo terminar la frase. «Todo este tiempo he estado tratando de mantenerte a salvo». «Sofía», respondió él, su voz más suave ahora, pero aún con un borde de acero. «La cancelación de la boda fue la única manera que se me ocurrió para alejarte del peligro inmediato, para que ellos no te vieran como un objetivo tan fácil, tan cercano a mí». La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. El dolor, la humillación, la ira que había sentido, todo había sido parte de su plan para protegerla. Se sintió increíblemente estúpida, y una nueva oleada de emociones la invadió: gratitud, confusión y una profunda tristeza por el abismo de secretos que los había separado. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz llena de angustia. «Podría haber ayudado, podría haber entendido». Alejandro la miró, y por primera vez desde que había irrumpido en el teatro, vio en sus ojos una vulnerabilidad que le resultó familiar, un eco del hombre que ella creía conocer. «No podías saberlo, Sofía. Era demasiado peligroso. Cuanto menos supieras, más segura estarías». Hizo una pausa. «Y, honestamente, no creo que me hubieras creído». Tenía razón. Ella no le habría creído. Habría pensado que era otra mentira, otra fantasía. Ahora, la verdad, o al menos una parte de ella, estaba al descubierto, cruda y aterradora, y Sofía se dio cuenta de que el peligro estaba lejos de haber terminado. Estaba sentada junto a un hombre que era mucho más de lo que aparentaba, un hombre que luchaba en una guerra secreta de la que ella no sabía nada, y de alguna manera, ella estaba en el centro de todo. La revelación había sido inesperada, y sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. El refugio era un apartamento austero y anónimo en un bloque de edificios en la parte antigua de la ciudad, uno de los muchos pisos francos que la agencia de Alejandro mantenía para emergencias. No había rastro del lujo al que Sofía estaba acostumbrada, solo lo esencial: muebles funcionales, tecnología de comunicaciones discreta y un pequeño arsenal bien escondido. Para Sofía, sin embargo, después del terrorífico episodio en el teatro, este lugar anónimo se sentía como el único santuario en el mundo. Alejandro Ovega, como ahora entendía que era su verdadero apellido en este mundo clandestino, le había explicado fragmentos de la verdad mientras Marco, a través de un enlace de video seguro, añadía detalles cruciales. Le hablaron del Escorpión Dorado, de su brutalidad, de cómo su padre, Ricardo Villanueva, se había cruzado en su camino al afectar una de sus rutas de lavado de dinero y, lo más alarmante, al obtener accidentalmente el paquete, un libro de contabilidad digital que detallaba operaciones encubiertas, sobornos y nombres clave dentro de la organización y sus protectores en las altas esferas.
Ese era el tesoro que el cártel buscaba con tanta desesperación, y Ricardo, en un intento por proteger a su familia mientras decidía cómo usar esa información, lo había escondido. Creemos que tu padre sospechaba que algo andaba mal, por eso te ocultó la existencia del paquete. Mateo Herrera fue la herramienta del escorpión para acercarse a ti, para usarte como palanca contra Ricardo o para averiguar si sabías algo, explicó Alejandro, su voz tranquila, pero con un trasfondo de urgencia. El ataque en el teatro fue un intento de secuestro. Ahora que ha fallado y que saben que estoy protegiéndote, y que Herrera y Vargas están fuera de juego, Vargas murió por sus heridas. Herrera está bajo custodia de mi agencia. El alacrán no se quedará de brazos cruzados. Desatará todo lo que tiene. Sofía escuchaba, asimilando la enormidad de la situación, su vida anterior, con sus preocupaciones sobre bodas canceladas y escándalos sociales, parecía trivial, casi infantil, en comparación con esta realidad de vida o muerte. Sentía miedo, un miedo visceral que nunca antes había experimentado, pero también una extraña calma. Estar con Alejandro, el verdadero Alejandro, a pesar del peligro, le daba una sensación de seguridad paradójica. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, mirando al hombre que había resultado ser un enigma con múltiples capas. Por ahora, mantenerte a salvo aquí. Mi equipo está trabajando para localizar el escondite principal del alacrán. La información obtenida de Herrera ha sido útil, dijo Alejandro, pero él también nos buscará. Este apartamento es seguro por ahora, pero no indefinidamente. La espera fue tensa. Alejandro y dos de sus agentes más confiables, Lara y David, que se habían unido a ellos en el piso franco, revisaban constantemente los sistemas de seguridad, las rutas de escape y los informes de inteligencia que llegaban de Marco. Sofía intentaba ayudar en lo que podía, preparando café, observando, aprendiendo. Veía la camaradería y el profesionalismo entre ellos, un mundo del que nunca había sospechado su existencia. La retaliación del escorpión dorado no tardó en llegar, y fue más audaz y masiva de lo que incluso Alejandro había anticipado. No intentaron un asalto directo al piso franco. Sabían que estaría bien defendido. En lugar de eso, utilizaron su influencia. Una mañana, la televisión transmitió una noticia urgente. Ricardo Villanueva había sido arrestado bajo cargos de fraude masivo y colaboración con el crimen organizado. Presentaron pruebas fabricadas, testimonios de testigos anónimos. Era un golpe maestro del escorpión desacreditar a Ricardo, aislarlo y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. También ofrecieron una recompensa astronómica por información que llevara a la captura de Sofía Villanueva, descrita como una cómplice clave en fuga. «¡Maldita sea!», exclamó Alejandro, golpeando la mesa. «Están usando el sistema contra nosotros. Han convertido a Sofía en una fugitiva pública. Ahora no solo el cártel la buscará, sino también la policía corrupta y cualquier cazarrecompensas oportunista». Sofía se quedó pálida, viendo su rostro en la pantalla de televisión junto al de su padre. «No pueden hacer esto». «Sí que pueden», dijo Lara con gravedad. «Tienen tentáculos en todas partes». La situación se había vuelto crítica. Ya no podían permanecer ocultos. Tenían que moverse. Y rápido. ¿Pero a dónde? Fue entonces cuando Sofía recordó algo que su padre le había dicho hacía años, medio en broma, medio en serio, sobre un último refugio familiar. Un lugar del que nadie más sabía, ni siquiera su madre. Una vieja cabaña de caza en una región montañosa remota, propiedad de la familia desde generaciones, tan aislada que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Le dio a Alejandro los detalles. «Podría ser nuestra única oportunidad», dijo Alejandro después de que Marco verificara la ubicación y su inaccesibilidad. «Es arriesgado, pero quedarnos aquí es un suicidio. Preparaos para movernos al anochecer». El viaje fue una pesadilla de tensión y evasión. Tuvieron que cambiar de vehículos 3 veces, utilizando rutas secundarias y evitando controles policiales que, sabían, estarían buscándolos. Alejandro conducía con una habilidad y una audacia que dejaron a Sofía sin aliento, mientras Lara y David cubrían sus espaldas, sus ojos expertos detectando cualquier señal de peligro.
Finalmente, después de horas que parecieron una eternidad, llegaron a la base de la montaña. El resto del camino tuvieron que hacerlo a pie, a través de un bosque denso y bajo una lluvia torrencial que, irónicamente, ayudó a cubrir sus huellas. La cabaña era exactamente como Sofía la recordaba de su infancia rústica, aislada, pero sólida, y, lo más importante, parecía segura. Por ahora, dentro, mientras encendían una chimenea para combatir el frío, Alejandro recibió una comunicación urgente de Marco. Tenemos un problema grave. Creemos que el alacrán sabe dónde está el paquete original de tu padre. O al menos, tiene una muy buena idea. Y se dirige hacia allí ahora mismo. Es una trampa. Vega quiere atraer a tu padre, o a ti, a una confrontación final en su territorio. ¿Dónde está?, preguntó Alejandro. Marco le dio la ubicación, una antigua bóveda bancaria subterránea, abandonada hacía décadas, que Ricardo Villanueva había adquirido discretamente años atrás, un lugar perfecto para esconder algo valioso. Alejandro miró a Sofía. Sabía lo que tenía que hacer. El alacrán tiene el paquete, o está en punto de conseguirlo, y probablemente espera que yo vaya a por él, o que use a tu padre como cebo. No puedes ir solo, dijo Sofía con una determinación que la sorprendió a sí misma. Es una trampa. Es la única manera de acabar con esto, replicó Alejandro. Si el alacrán consolida esa información, la usará para destruir a incontables personas y fortalecerá su imperio. Tenemos que recuperarla y neutralizarlo a él. Iremos contigo, dijeron Lara y David al unísono. El plan era audaz y extremadamente peligroso. Utilizarían la sorpresa y el conocimiento de Alejandro sobre tácticas de infiltración para entrar en la bóveda, recuperar el paquete y capturar o neutralizar a el alacrán. Sofía insistió en ir. Conozco a mi padre, conozco ese lugar, he estado allí de niña. Puede que haya algo que yo sepa que ustedes no. Alejandro dudó, pero vio la determinación en sus ojos. Sabía que no podría disuadirla. Está bien, pero te quedarás con Marco. Él vendrá con un equipo de apoyo y establecerá un puesto de mando móvil cerca. Y solo entrarás si es absolutamente necesario y yo doy la orden. Tu seguridad sigue siendo mi prioridad. Ella asintió. Aunque él sabía que si la situación lo requería, ella no dudaría en actuar. La antigua bóveda bancaria era una fortaleza de hormigón y acero, un laberinto subterráneo que ahora bullía con la actividad de los hombres del Escorpión Dorado. El alacrán estaba allí, supervisando personalmente la apertura de la cámara acorazada principal, donde, según su información, Ricardo Villanueva había escondido el libro de contabilidad digital. Alejandro, Lara y David se infiltraron a través de un conducto de ventilación olvidado, moviéndose como fantasmas en la oscuridad. La tensión era casi insoportable. Cada sombra podía ocultar a un enemigo. Cada sonido podía ser una alarma. Llegaron a una galería que daba a la cámara principal justo cuando los hombres de El Alacrán lograban abrir la pesada puerta de acero. Dentro, sobre un pedestal, había un solo maletín metálico. El Alacrán, un hombre de mediana edad, con una cicatriz que le cruzaba el rostro y unos ojos que brillaban con una inteligencia fría y cruel, sonrió con suficiencia. Finalmente, pero cuando uno de sus lugartenientes abrió el maletín, en lugar del disco duro que esperaban, encontraron un teléfono satelital sonando. El alacrán frunció el ceño y contestó. ¿Esperabas algo más? La voz de Alejandro resonó desde el teléfono, y simultáneamente, desde los altavoces del sistema de seguridad de la bóveda, que su equipo había hackeado. En ese instante, las luces de emergencia se encendieron, sumiendo la mayoría de las áreas en una penumbra roja, mientras otras quedaban estratégicamente iluminadas. El equipo de Alejandro había tomado el control del sistema. Comenzó la confrontación final. Los hombres de El Alacrán, aunque numerosos, fueron tomados por sorpresa. Alejandro, Lara y David eran una fuerza coordinada y letal, utilizando el conocimiento del terreno que Marco les proporcionaba en tiempo real y su superior entrenamiento. Hubo tiroteos intensos en los pasillos claustrofóbicos, combates cuerpo a cuerpo en la penumbra. Sofía, en el puesto de mando móvil con Marco,
Observaba las imágenes de las cámaras de seguridad con el corazón en un puño. Veía a Alejandro moverse con una gracia mortal, anticipando cada movimiento del enemigo, protegiendo a sus compañeros. Ya no era solo un agente, era un líder, un guerrero consumado. El alacrán, furioso al ver que sus hombres caían y que había sido engañado, el verdadero paquete no estaba allí. Ricardo lo había movido en el último momento, y el maletín era una trampa de Alejandro para atraerlo. Decidió tomar un rehén, agarró a uno de sus propios técnicos y lo usó como escudo humano, intentando abrirse paso hacia una ruta de escape. Fue entonces cuando Sofía vio su oportunidad. Recordaba un detalle de la bóveda, un antiguo montacargas de documentos en desuso cerca de donde el alacrán intentaba escapar, uno que no aparecía en los planos modernos que Marco tenía. Alejandro gritó por el comunicador que él le había dado. «El montacargas a tu derecha. Está tratando de llegar allí». Alejandro, en medio de un tiroteo, procesó la información, vio la puerta casi oculta del montacargas, desvió la atención del alacrán con una ráfaga de disparos de cobertura de Lara, y luego, en un movimiento audaz, se deslizó por un lateral, cortándole la ruta de escape. La confrontación final fue entre Alejandro y el alacrán, sin armas de fuego, solo un brutal combate cuerpo a cuerpo en el espacio reducido. El alacrán era fuerte y despiadado, pero Alejandro era más rápido, más hábil, impulsado por la necesidad de proteger a Sofía y acabar con la amenaza de una vez por todas. Finalmente, con una llave precisa, Alejandro sometió a el alacrán, dejándolo esposado e incapacitado justo cuando llegaban los refuerzos tácticos de la agencia. Alertados por Marco, el grueso del escorpión dorado en la ciudad había sido desmantelado. El líder estaba capturado. El paquete original, como Alejandro supo más tarde, estaba seguro. Ricardo Villanueva se lo había entregado a un contacto de confianza en el gobierno justo después de su arresto fabricado, asegurando que la información saldría a la luz. Cuando Alejandro emergió de la bóveda, cubierto de polvo y con algunas heridas menores, encontró a Sofía esperándolo. La preocupación en sus ojos fue reemplazada por un inmenso alivio al verlo. Sin decir una palabra, ella se acercó y lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Él la rodeó con sus brazos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que una parte del peso que llevaba sobre sus hombros comenzaba a disiparse. La sombra de la muerte había pasado, al menos por ahora, pero ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Sofía había visto la verdad completa del mundo de Alejandro, un mundo de peligro constante, sacrificio y valentía. Y Alejandro había permitido que alguien entrara en ese mundo, rompiendo sus propias reglas por la mujer que amaba. El amanecer que siguió a la confrontación en la bóveda subterránea llegó teñido con los colores de la esperanza y el agotamiento. En la cabaña de montaña, que ahora se sentía menos como un refugio y más como un nido de recuperación. El aire estaba cargado con el aroma del café recién hecho y el silencio de quienes han atravesado una tormenta y han sobrevivido para contarla. Alejandro tenía el brazo vendado donde un fragmento de escombro lo había alcanzado durante la refriega, una herida menor en comparación con las cicatrices invisibles que todos llevaban. Sofía, sentada frente a la chimenea, donde las brasas aún ardían débilmente, observaba las llamas danzarinas, su mente repasando una y otra vez los acontecimientos de las últimas semanas, especialmente las últimas 24 horas. Lara y David, después de un breve descanso, ya estaban coordinando con Marco la logística del desmantelamiento de las operaciones restantes del Escorpión Dorado y el procesamiento de los detenidos, incluido el alacrán. Las noticias no tardaron en llegar. El paquete de Ricardo Villanueva, entregado a las autoridades no corruptas a través de un canal seguro que la agencia de Alejandro había facilitado, había resultado ser una bomba informativa. Los principales medios de comunicación bullían con titulares sobre la caída de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país y la subsiguiente ola de arrestos que alcanzaba a empresarios, políticos y altos funcionarios policiales. El nombre de Ricardo Villanueva
fue limpiado con la misma rapidez con la que había sido manchado. Y las pruebas en su contra fueron expuestas como una burda fabricación. La justicia, aunque lenta y a veces tortuosa, parecía estar abriéndose camino. Cuando Alejandro se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de café humeante, Sofía finalmente rompió el silencio que había mantenido durante gran parte de la mañana. «Nunca te agradecí adecuadamente», dijo ella, su voz suave pero firme, «por salvarme la vida, varias veces». Él la miró, y en sus ojos azules ya no había la frialdad del operativo en acción, sino la calidez y la vulnerabilidad que ella recordaba de sus primeros tiempos. Ahora despojadas de cualquier engaño, no tienes nada que agradecer. Sofía, hice lo que tenía que hacer, lo que siempre debía haber hecho, quizás de una manera más honesta desde el principio. Entiendo por qué no lo hiciste, respondió ella, girándose para mirarlo de frente. Entiendo la necesidad de la mentira, del secreto, viéndote en acción, viendo el mundo en el que vives. Es aterrador, Alejandro, pero también vi tu valentía, tu lealtad, tu increíble habilidad para proteger a quienes te importan. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El camarero que me mintió me rompió el corazón, pero el hombre que arriesgó todo para mantenerme a salvo me ha mostrado lo que es el verdadero coraje. Un atisbo de sonrisa tocó los labios de Alejandro. «Me alegra que puedas ver más allá del camarero». «Siempre hubo más», admitió ella. «Supongo que una parte de mí siempre lo supo, o al menos lo intuyó. Simplemente no podía, o no quería, ver las piezas. La verdad era demasiado inconcebible». Pasaron un largo rato hablando. Alejandro le contó más sobre su vida, sobre cómo fue reclutado por la agencia después de una carrera militar distinguida pero corta, sobre la pérdida de compañeros, sobre el constante peso del secreto y el aislamiento que conllevaba su trabajo. No glorificó nada. Habló con una honestidad brutal que Sofía apreció profundamente. Ella, a su vez, le habló de su dolor, de su confusión, de la humillación que había sentido, pero también de la extraña sensación de liberación que ahora experimentaba, la vida superficial que había conocido, con sus preocupaciones triviales, se había desvanecido, reemplazada por una comprensión más cruda, pero también más real del mundo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Sofía. «Con nosotros». Alejandro tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. «No lo sé con certeza, Sofía. Mi vida siempre será complicada. El escorpión dorado ha sido neutralizado en gran medida, pero siempre hay otras amenazas. Siempre hay trabajo por hacer». La miró intensamente. «Pero una cosa sí sé, no quiero volver a perderte. Si estás dispuesta a intentarlo, a construir algo real sobre esta verdad tan dura que hemos descubierto, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que funcione». Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía, pero esta vez no eran de dolor ni de ira, sino de una emoción profunda y abrumadora. «Sí», susurró, «sí, quiero intentarlo». Los días siguientes fueron de transición. Ricardo Villanueva, una vez liberado y exonerado de todos los cargos, se reunió con su hija. Hubo abrazos, lágrimas y muchas preguntas, cuando Sofía le explicó, con la ayuda de Alejandro, quien esta vez se presentó sin tapujos, como el agente Vega, la verdadera naturaleza de la amenaza y el papel que Alejandro había jugado. Ricardo se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, miró a Alejandro, no como un padre evaluando a un pretendiente, sino como un hombre que entendía el peso de las decisiones difíciles. «Salvaste a mi hija», dijo simplemente, extendiendo la mano. «Le debo mi gratitud, agente Vega». «Solo Alejandro, por favor». «Señor Villanueva», respondió él, estrechando su mano. La reconstrucción de la confianza entre Sofía y Alejandro no fue instantánea ni fácil. Hubo momentos de duda, de miedos resurgentes. Sofía tuvo que aprender a vivir con la realidad del trabajo de Alejandro, con los peligros inherentes y las ausencias imprevistas. Alejandro, por su parte, tuvo que aprender a abrirse, a compartir las cargas que siempre había llevado solo. Pero el amor que sentían el uno por el otro, ahora templado en el fuego de la adversidad y cimentado en la honestidad, demostró ser una fuerza poderosa.
Epílogo. Un año después. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales del renovado Teatro de las Artes. El antiguo edificio que Sofía había luchado por restaurar ya no era un sueño lejano, sino un vibrante centro cultural que bullía de actividad. Sofía, de pie en el vestíbulo principal, supervisaba los preparativos para una gala benéfica destinada a ayudar a las víctimas del crimen organizado, una causa que se había vuelto profundamente personal para ella. Su trabajo en la fundación había adquirido un nuevo significado, una nueva profundidad. Ya no se trataba solo de arte por el arte, sino de usar el arte como una herramienta para la sanación y el cambio social. Era más fuerte, más segura de sí misma, con una sabiduría que iba mucho más allá de sus años. La puerta principal se abrió y entró Alejandro. Vestía un traje elegante, muy lejos del uniforme de camarero o del equipo táctico de combate, pero se movía con la misma gracia y presencia imponente. Se acercó a Sofía y le rodeó la cintura con un brazo, depositando un beso en su sien. «¿Todo listo para esta noche?», directora Villanueva preguntó con una sonrisa. «Casi, agente Vega», respondió ella, devolviéndole la sonrisa. La vida de Alejandro no había cambiado drásticamente en cuanto a su profesión. Seguía siendo un operativo de élite, dedicado a proteger a los inocentes de las sombras, pero ahora había un equilibrio. Había encontrado la manera de compartir más de su mundo con Sofía, y ella, a su vez, le ofrecía un ancla, un refugio de paz y normalidad en medio del caos. Su relación era una danza constante entre dos mundos, pero habían aprendido los pasos. A veces, el pasado regresaba en forma de recuerdos fugaces o de precauciones necesarias, pero ya no los definía. Habían elegido construir un futuro juntos, un futuro donde la verdad era su cimiento y el amor su guía. Miraron juntos cómo los últimos rayos de sol bañaban el teatro, un símbolo de renacimiento y esperanza. La tormenta había pasado, y aunque el cielo nunca estaría completamente despejado de nubes para alguien como Alejandro, el amanecer que habían encontrado juntos era brillante y lleno de promesas. Sabían que enfrentarían más desafíos, pero ahora los enfrentarían unidos, con los ojos abiertos y los corazones entrelazados. La novia que una vez canceló la boda, porque él era solo un camarero, ahora estaba junto al hombre que realmente era, amándolo no, a pesar de sus secretos, sino conociendo la profundidad del sacrificio que esos secretos habían conllevado. Y ese conocimiento había forjado un amor más fuerte y verdadero de lo que ninguno de los dos jamás había imaginado.